Mm. Hola Juanjo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, pues hoy es 27 de febrero del 2019 y estamos en el Centro de Negocios We Business Center. Estamos muy agradecidos porque nos cede este espacio para grabar este webinar que está organizado por We Learn Coaching y Transcultura. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Juanjo? Pues vamos a hablar de bajón otra vez. ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer? Hoy, sobre todo, Mercedes y yo vamos a tratar de daros ciertas pinceladas de qué poder hacer y, bueno, los puntos que vamos a tratar, Mercedes. Bueno, el día de hoy vamos a definir qué es un bajón. Algo muy importante para diferenciarlo de lo que es una depresión, por ejemplo, el segundo punto. Claro que sí. Luego el tercer punto es la situación actual en el mundo, Juanjo, que hay mucha gente que no sabe si tiene un bajón o una depresión. Lo cierto es que es un problema a nivel internacional, a nivel mundial. Sí, al final se ve representado en muchos países, ¿no? Y veremos ahí también cuatro cositas. El cuarto punto, ¿qué síntomas son los que podemos reconocer cuando estamos de bajón? Y el quinto punto, los síntomas de la depresión. Son un poco parecidos, hay una delgada línea que los separa, pero es muy importante distinguir los dos. Y una vez que hemos identificado esos síntomas, tanto del bajón y la depresión, el sexto punto sería, ¿y ahora qué hago, no? Una vez que ya sé todo esto, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos? Exactamente. El séptimo punto es, ¿a quién le pido ayuda? Porque, Juanjo, una cosa, ¿tú crees que Obama llegó al poder sin pedir ayuda? Hombre, lo veo difícil, ¿no? Vale, entonces es importante que sepamos que en cualquier tipo de situación en la vida es muy importante pedir ayuda, sobre todo cuando estamos de bajón o tenemos una con depresión. alguna depresión, exacto. Y por eso hemos creído, Mercedes y yo, que el punto 8 era importante. ¿Voy a un psicólogo o a un coach? ¿Cuál es la diferencia? Vale, me imagino que los participantes tendrán una idea, ¿no? De la diferencia entre ir a un psicólogo coach o a un coach, o solamente un coach. Un coach, que también esto lo vamos a mencionar. Vale, el siguiente punto son unos casos que os vamos a contar porque los ejemplos son tremendamente importantes para que nosotros nos hagamos una imagen de lo que nos puede ocurrir. Y después veremos, como décimo punto, unas pequeñas soluciones, ¿no? Y algunas recomendaciones como último punto, ¿no, Mercedes? Exacto. Muy bien, pues vamos a comenzar, Juanjo. Empezamos definiendo qué es un bajón. ¿Qué es un bajón? Muchas veces hemos podido escuchar estoy de bajón. Lo importante sería saber hasta qué punto esta persona está identificando si es un bajón, ¿no? Pues al fin y al cabo es una disminución brusca, notable, en la cantidad o intensidad de algo, ¿no? Ya sea en tu salud, a nivel intelectual también, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase, Juanjo? Ha pegado un bajón tremendo, sí, ¿no? No lo he visto desde hace mucho tiempo y ha pegado un gran bajón, sí, ¿no? sí. Y puede ser lo que decíamos, físicamente, ¿no? O a la hora también de interactuar con esa propia persona, ¿no? Exactamente. ¿Qué características entonces serían las que veríamos en Mercedes? Bueno, pues un bajón, es muy importante distinguir las características de un bajón. Por ejemplo, la primera característica, Juanjo, que es puntual. Es decir, a ti te pasa algo, por ejemplo, se te derrama un vaso con agua sobre la mesa y se te mojan un montón de papeles. Entonces te produce un bajón porque a lo mejor has estado trabajando y tal, pero una vez que lo solucionas ya está bien, ¿no? Entonces es una situación puntual. Luego son hechos objetivos. El vaso con agua o el vaso de agua. Y esto es algo que lo podemos ver tú y yo, no da lugar para interpretaciones subjetivas, ¿no? Y luego pues es algo explicable, es un hecho absolutamente explicable. Y todos los días, en algún determinado momento, nos podemos sentir de bajón, porque nos pasa algo. Pero tiene una solución, ¿no? Es normal, ¿no? Bien, o te vas de marcha y al día siguiente estás de bajón. Estás de bajón también, vale, ¿no? Físicamente. O podríamos llamarlo de otra manera, pero lo que queremos decir, Juanjo y yo, que son situaciones puntuales que por lo general sabemos la causa y pues también podemos conocer la solución. Vamos a ver ejemplos. No me gané la lotería. Bueno, ese no me gané la lotería, ¿cuántas veces lo habremos dicho? ¿No? Sí. Como un momento puntual, pues sí, puede ser un bajón, me habré gastado X dinero, pero no trasciende más que eso.
¿no? Es Exactamente. algo muy puntual. Otra que también me hace mucha gracia, me dejaron plantada o plantado, Exactamente. ¿no? Hombre, a nadie le gusta, ¿no, A nadie, Mercedes? no. Y ahora, ¿sabes qué pasa? Que como están tan de moda estas redes sociales, ¿no? Para conocer personas, ¿cuánta gente siente un bajón porque de repente ha estado chateando con una persona y Y la de deja repente plantada? le deja plantado, ¿no? Sí, O eso es simplemente ya no se producen esas interacciones por la noche de esos pequeños mensajitos, ¿no? Qué exactamente. bajonazo, ya pasa de mí, Que es ¿no? exactamente. Mira, el siguiente me encanta y es no me entra la ropa. Bueno, aquí hay que tener cuidado y luego lo podemos mezclar o poner de ejemplo también con la depresión. Has Ujú, ujú, cogido peso, Juanjo, y sí que ujú. es triste ponerte tu vestido favorito. Bueno, ponértelo no, que no te entre Que tu no te vestido entra. favorito, ¿no? Entonces, estos son momentos puntuales. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en ese caso? Pues ponerme a régimen, ¿no? Hay una solución. Hay una solución. Me pongo a régimen y me puedo poner como meta volver a llevar ese vestido Mm, mm, con el mm. color de moda de este verano. Pero algo puntual, como decíamos. Exacto. Bien, ahora vamos a ver qué es una depresión. Bueno, Juanjo, a mí me encanta esto de enfermedad mental, porque la gente asocia la enfermedad mental con la locura. Pero si os ponéis a pensar, todas las enfermedades son mentales, porque vienen aquí y de la manera en cómo gestionamos nuestros pensamientos, y en ese sentido hay que desmitificar qué es una enfermedad mental, porque todos hemos estado mentalmente enfermos en un determinado momento de nuestra vida. Pero esta sí que es una enfermedad mental compleja, multidimensional y heterogénea. O sea, puede ser causada por diferentes motivos y tiene diferentes síntomas. Juanjo. Sí, uno de ellos, por ejemplo, sería el afectivo, ¿no? En el cual, pues, nos encontramos, pues, tremendamente tristes, ¿no? Ante un hecho que está durando ya demasiado en nosotros, ¿no? Y de alguna manera han pasado ya no días, sino semanas, meses, y ahí es donde de alguna manera sí que tenemos que, bueno, pues ocuparnos de esta situación. Vale, continúa, Juanjo. Y después tendríamos los síntomas cognitivos, ¿no? Ahí podemos llegar a encontrar mucho en los cognitivos todos los relacionados a creencias irracionales, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente llegamos a tener? Pero si son de manera puntuales, pues aún lo podemos sobrellevar. Otra cosa es que lo llevemos a lo largo del tiempo, ¿no? Y nos veamos, como decía anteriormente Mercedes, pues me vea gorda porque no me cabe el vestido y realmente me cabe el vestido. Y a lo mejor eso todavía se prolongue mucho más en el tiempo, ¿no? Ahí sí que tendríamos que identificar, en este caso, qué creencias, en este caso, limitantes o irracionales se están sucediendo, en este caso, en la persona, ¿no? Y por consecuente, ya sabes, Mercedes, que solemos somatizar, somatizar realmente todos los malestares mentales, ¿no? Es una manera de expresar cómo realmente se siente, ya no solo nuestra mente, sino nuestro propio cuerpo, ¿no? Y ahí está Claro que esa sí. relación con mente-cuerpo. Tú no sé si recuerdas una frase que dice cuando callamos, el cuerpo habla, algo así, ¿no? Y es que de alguna manera el cuerpo nos está mandando mensajes, ¿no? Y es una manera de decirnos, oye, pasa algo, presta atención, atiende, ¿no? El cuerpo te está diciendo. Lo que pasa es que a veces no le hacemos caso a nuestro cuerpo. Bien, vamos a ver los países más depresivos del mundo. Bueno, este título no me gusta porque es una generalización tremenda, ¿no? Pero mira qué curioso, porque tenemos la creencia de que los países más desarrollados son más felices. Y mira que aquí el país más deprimido del mundo es Francia. Francia. Bueno, y también tú sabes que existe un estereotipo sobre los franceses, y es que los franceses son demasiado analíticos y que le dan mucho al coco, ¿no? Al coco. Entonces, tanto rum rum también causa depresión. Si te estás cuestionando el porqué de las cosas constantemente. El diálogo interno constante y normalmente interpretativo, ¿no, Mercedes? Es lo que muchas veces nos hace daño, nos desgasta emocionalmente, psíquicamente y corporalmente, ¿no? Y lo que tú dices, si realmente ellos son muy racionales, muy analíticos y demás, pues seguramente sufran más. Vale. Mira, Juanjo, esto es interesante porque en segundo lugar tenemos a Estados
unidos. Es Unidos, un país con una extensión en kilómetros bastante grande y pues es el país ¿no? de los sueños de muchas personas, pero realmente también hay mucha depresión, ¿no? Es un país en el que se vive de manera muy acelerada, que eso no nos pasa aquí en España porque tenemos mucha más calidad de vida, tenemos terrazas durante el verano, y digamos que disfrutamos el presente, y en Estados Unidos son mucho más competitivos y están mucho más orientados a objetivos, pero se ve que eso no lleva a la felicidad. Mira, qué curioso. No, hay que llevar ese tándem de trabajo, vida personal, ¿no? Un poco más equilibrada, ¿no? Exactamente. Y luego, mira qué curioso también, Juan, el tercer lugar es Brasil. Brasil. ¿Qué podemos decir de Brasil? Fíjate, Brasil podríamos pensar, pues ya solo por los propios estereotipos, ¿no? Que lo de la samba y demás, como que no se tienen que preocupar y no tiene que haber ningún tipo de depresión, pues sí que la hay. Puede ser la depresión pues motivado por otro tipo de índices, en este caso los económicos, que entiendo que también sea una gran variable que influye aquí, ¿no? Influyen muchísimo los índices económicos, el hecho de estar en una situación paupérrima durante muchos tiempo te lleva a la depresión. Y luego, por ejemplo, algunas zonas de Brasil hay desnutrición y evidentemente si hay desnutrición la parte cognitiva no está bien. Todo esto conlleva a la depresión. A la depresión. Lo mismo podríamos decir de zonas empobrecidas de todos los países del mundo y de algunos países de África, ¿no? Entonces es muy importante la interacción de la mente, el cuerpo, ¿no? Sí, interacción mente-cuerpo, ¿no? La importancia de ese equilibrio. Muy bien. Bueno, vamos a desglosar, Juanjo, los síntomas afectivos, que son los relacionados con el estado de ánimo, los cognitivos, que están relacionados con nuestra manera de pensar, y los somáticos, que están relacionados con las respuestas que da nuestro cuerpo. Muy bien. Vamos a empezar con los 20 síntomas de la depresión. Muy interesante. Y vamos a ver, empezamos con los afectivos, Juanjo. Empieza con este tú. ¿De qué se ríen estos? ¿No? ¿Cuántas veces habremos escuchado esta frase? Nosotros mismos son los demás, ¿no? Pero sobre todo en nuestro diálogo interno. Si te molesta ver que la gente se ría o esté de buen humor y tiendes a evitar a la gente a que esté alegre y que se lo pasen bien, seguramente este rechazo esconda algo, y es esa depresión. Exactamente, ¿no? la pérdida del sentido del humor, que es tan importante. Totalmente. Es decir, en el momento que empezamos a notar ciertas resistencias en nosotros mismos y sobre todo de cara a un culpable, a la búsqueda del otro, ¿no? Aquí sí que ya es sintomático de que algo nos está sucediendo, ¿no? Bueno, espera un segundo. Bien. Negar. Vamos a poner esto aquí. Bien. Vamos con la siguiente diapositiva, y es la tristeza. La tristeza es el síntoma de depresión más característica, y como bien dice esta diapositiva, todos podemos estar tristes en determinados momentos de nuestra vida por razones que tienen una explicación, como por ejemplo la pérdida de un familiar, pero la tristeza en la depresión es mucho más intensa, es mayor y es más persistente, y puede durar semanas. Más adelante, en otra diapositiva, Juanjo, le vamos a explicar una fórmula muy interesante para saber distinguir cuando se tiene un bajón y cuando se tiene una depresión. Otra es, no puedo ir a cenar, ¿no? Cuando estás empezando a cancelar un montón de citas que tienes, ¿no? Ahí sí que ya estás empezando a reaccionar de una manera muy a la defensiva, ¿no? Estás tratando de evitar muchas situaciones. Cambias una y otra vez de fechas, no encuentras un día para salir con los amigos, ¿no? Y siempre te encuentras al final, Mercedes, pues eso, con falta de tiempo, ¿no? No te da tiempo a nada y por eso mismo empiezas a cortar socialmente también, ¿no? Sí, te empiezas a aislar. ¿Vale? Bueno, el siguiente síntoma es mayor susceptibilidad, ¿no? Cuando te preguntas cómo estás, tu diálogo interior, lo primero que te dispara es contestar estoy mal. Y es porque tu estado de ánimo está alterado y orientas
todo a lo negativo, ¿no? No ves nada positivo en tu vida, vas caminando por la calle y de repente estás en primavera y hay unas flores preciosas y maravillosas, pero no las ves porque todo está... Tenemos el foco en lo negativo. Bien. Después no disfrutas de nada, ¿no? Eso también se da cuando estás constantemente en ese disco que siempre animaba, o las clases de cerámica que iniciaste con tanta ilusión, ¿no? Notas que cuesta horrores llegar a disfrutar de las cosas, de las situaciones o de las personas, que antes disfrutaba realmente de ellas, ¿no? Pero ahora todo es como con desgana, con poca ilusión, ¿no? Y bueno, eso es una manera también de ir abandonando, en este caso, aquellas cosas con las que sí que estábamos disfrutando, ya sean esas actividades extraescolares o con los propios amigos tomándonos una caña en una terraza de estas de mar. Bien, estamos haciéndole mucha publicidad a Madrid nosotros aquí. Sí, hoy sí. Pues vale, nos tiene que pagar la alcaldesa, ¿no? La Sí, alcaldía y ya la le comunidad. enviaremos el... Muy bien, pues otra de las características es ver mucha televisión o pasar demasiado tiempo en la tablet o pasar demasiado tiempo en el móvil. Eso es una evasión de tu vida, una evasión de tus pensamientos y al igual que hemos dicho en otras de las síntomas anteriores, pues es un deseo de aislarte del mundo, ¿no? Y de no enfrentar la situación que estás viviendo en ese momento, ¿no? Y bueno, eso conlleva el estar tan encerrado, el estar tan aislado, ¿no? Como mencionábamos antes, también a que exista un abandono personal, ¿no? O que no haya un autocuidado, ya sea a la hora de arreglarme, de ponerme guapa, de ponerme guapo, bueno, pues de prepararme para determinados encuentros. Pero claro, si no hay encuentros, pues Claro. tampoco me voy a arreglar yo mucho. Y una cosa muy preocupante, si te ha pasado, es que ya no te interesas por tu aseo personal. Dejas de usar desodorante e incluso también descuidas tu aseo en tu casa. Incluso de ducharte. De ducharte, claro. Mira, yo fui a la casa de una chica que estaba deprimida. ¿Y cómo se llama esas bolitas de polvo? ¿Cuál es las que se producen cuando se acumula mucho polvo. No sé cómo se llama. Bueno, pues lo cierto es que esta mujer llevaba un montón de tiempo deprimida y cuando llegué a su casa a visitarla tenía polvo por todas partes y había pelusa y había dejado de cambiar su ropa de cama, o sea, durante varias semanas, ¿ves? Entonces, estos son síntomas depresivos. Bien, vamos a ver ahora los síntomas cognitivos. Dispersión mental. Si sientes que te cuesta pensar con claridad, o seguramente es debido a que la depresión puede comportar una menor actividad cerebral, al haber un descenso de la serotonina, una hormona que segrega en este caso en la sensación de felicidad, y un incremento de cortisol, que es la propia también del estrés, ¿no? Esto puede alterar la concentración, la memoria, la atención, ¿no? Es cierto que cuando estamos, pues eso, depresivos, al final nuestro foco se reduce y es más difícil al final que podamos tener esa concentración, ¿no? Por eso muchas veces, y bueno, ya lo abro aquí, por eso muchas veces es tan difícil realizar coaching a una persona si realmente no puede trabajar con claridad, ¿no? En este caso tendríamos que trabajar en esta depresión. Bien, aquí nuevamente aparecen los pensamientos negativos, lo que decíamos antes en los síntomas del estado de ánimo, ¿no? Cuando estás triste, todo lo ves desde el vaso vacío, ¿no? Y esa tristeza también pues te hace sentir sentimientos de culpabilidad. Y cuando estamos tristes, el momento presente es lo peor que te ha pasado en el mundo y tiendes a retroceder al pasado, ¿no? Y siempre piensas que el pasado fue mejor y empiezas a autoculparte por cosas que no tienen ninguna solución, ¿no? Entonces estás perdiendo tu momento presente pensando en un pasado que no existe. Porque cuando estás deprimido, la interpretación que haces de tu pasado puede ser totalmente negativa. Se hace una distorsión total de nuestros pensamientos. Bien.
Y después, bueno, cometer más equivocaciones en este caso, ¿no? Como decíamos anteriormente, al no focalizar, al no tener con claridad nuestros objetivos, pues de alguna manera también cometemos más errores y nos duele incluso cometerlos más, nos fustigamos todavía muchísimo más, ¿no? Al tener ese tipo de pensamientos más destructivos que de alguna manera también influyen en nuestra manera de actuar, ¿no? Y nuestra manera pues de resolver incluso determinados problemas. Mira, yo conozco el caso de una chica que perdió su móvil, un iPhone, y luego se culpabilizó un montón y empezó a perder un montón de cosas. Entonces, eso se convirtió en un efecto de una bola de nieve, entonces ya se sentía inútil, que no podía hacer absolutamente nada. No, Entonces, y fíjate, Mercedes, lo peor de todo esto, al final es que uno mismo, se puede etiquetar en ese momento como, no sé, como soy nefasta, soy la ruina. Y lo que estamos haciendo en ese momento es crear nuestra, bueno, profecía autocumplida de alguna manera. exactamente. Creando ya que podamos perder otro móvil, perdamos y entremos en un discurso totalmente victimista. Exactamente. Bien, vamos a ver la parte somática. Esta es la parte que me gusta más a mí, Juanjo, porque ¿Por qué? muchos de estos síntomas que vamos a ver, la gente no las relaciona con la Con la depresión. depresión. Incluso, Juanjo, muchas personas van a los médicos de ¿De cabecera cabecera? y los médicos de cabecera no detectan que la persona está sufriendo una depresión. Entonces es fundamental que vosotros conozcáis estos síntomas. En primer lugar, el dolor de cabeza. ¿Tú asociarías a priori el dolor de cabeza con una depresión? Pues no, a lo mejor de entrada no lo hubiera pensado, ¿no? Es cierto que es uno de los síntomas que a lo mejor están más presentes, ¿no? Dentro de la propia depresión, ¿no? El dolor de cabeza al final, bueno, diversos estudios, como dice la diapositiva, relacionan el dolor de cabeza con la depresión y son dos enfermedades que se alimentan una de la otra, ¿no? Porque el dolor de cabeza provoca angustia, pero la angustia también provoca dolor de cabeza. Exactamente. Y luego, pues, ¿cuál es el caso extremo del dolor de cabeza? Una jaqueca, ¿no? Entonces, ojo con las personas que tengan jaqueca porque puede ser un síntoma de la depresión. Bien, vamos a ver los dolores y molestias. Pero una cosa importante, no solo porque tenga dolor de cabeza nos vamos a pensar que es depresiva. Lo que necesitamos es comprobar en este caso los otros síntomas que nos está mostrando Mercedes. De todas maneras, ya lo vamos a ver en la diapositiva. Para que la gente sepa distinguir. Y tengáis ahí un exactamente. pequeño... Le vamos a dar una pequeña fórmula de un médico argentino para que sepáis cuándo es depresión o no. Esta, Juanjo, dolores y molestias, esta también nos asocia con la depresión y es que te sientes incómodo al sitio donde estés, no sabes cómo ponerte, tienes un cambio de posturas constantemente y te vuelves muy inquieto, o sea, no te sientes bien en ningún... y a lo mejor el sitio es cómodo y todo, ¿no? Exactamente. Bien. Vamos a ver la mala digestión. ¿Tú asocias esto con la depresión? ¿Una mala digestión? Sí, pero por estudios. Pero sí que es cierto que si os dais cuenta cuando, bueno, no todos hemos pasado por depresión, ¿no? Pero sí que es un síntoma fundamental dentro de la depresión el hecho de tener, bueno, malestar constante después de haber comido, ya sea comiendo, ya sea cenando o incluso desayunando. Entonces, ¿por qué se puede producir esto? Precisamente porque como estamos constantemente, como hemos visto antes, en esa parte cognitiva, dándole tantas vueltas a las cosas, también esos nervios afectan realmente nuestro estómago. De hecho, ahí es donde también tenemos determinadas células que producen realmente este malestar, ¿no? Moverse despacio. Esto es lo típico. Mira, Juanjo, yo conozco el caso de una persona que tardaba 2 horas en vestirse, en arreglarse. Entonces, lo que hacía normalmente en 1 hora, se tardaba 2 horas. Entonces, te vuelves muy lento porque realmente... exactamente, pues no tienes energía. No tienes energía para hacer absolutamente nada. Entonces, en este sentido, la depresión puede afectar la psicomotricidad y hacer que la persona afectada se mueva muy despacio, como la sensación de cámara lenta, ¿no? Bien. Y bueno, y esto está también muy relacionado con sentir un enorme cansancio, ¿no?
Y muy relacionado con lo que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿no, Mercedes? El hecho de no querer salir de casa, el hecho de no querer interaccionar, porque me voy sintiendo cada vez más cansada, no tengo fuerzas, no tengo energía y me parece tan difícil cualquier tipo de encuentro con cualquier persona que prefiero quedarme en casa abatida, totalmente, ¿no? Exactamente. O abatido, ¿no? O abatido, exacto. Bien, dormir mal, esto es absolutamente típico en la depresión. Según el Instituto del Sueño, el 80% de los pacientes con depresión se queja de insomnio por no poder conciliar el sueño o por no poder mantenerlo después de pocas horas en la cama. Entonces, ¿qué es lo que pasa por la noche? Es cuando estamos solos, durante el día estamos trabajando, pero por la noche estamos solos y entonces es donde empieza el run mental. Nuestro diálogo interior. ¿no? Nuestro diálogo interior negativo. Y bueno, y después también podemos encontrar el síntoma de querer comer sin parar, ¿no? Esa ansiedad, ¿no? Por comer. Claro, es muy sintomático si vemos que una persona o yo mismo empiezo a comer cada, no sé, cada hora, cada 2 horas, más los otros síntomas que hemos dicho, estar en casa, no moverme, no hacer prácticamente ejercicio, pues eso al final lo que va a crear en nosotros es sobre todo tener un ritual alimenticio nefasto, porque encima lo que vamos a comer en general son dulces, alimentación grasa, chocolates, vamos, perfecto para crear diabetes. Por supuesto, y una persona que está deprimida no tiene ganas de comer ni de cocinar. Conozco el caso de una persona que durante el periodo que le duró su depresión, ¿sabes lo que hacía, Juanjo? Todos los días comía una pizza a mediodía y luego no volvía a comer todo el día. Imagínate, de alimentación. Un brote de dermatitis atópica. Esto ya no lo asocio. Esto sí que no lo hubiera asociado yo nunca. ¿No? No, jamás. Y sí, también se da el caso, ¿no? Se da el caso de las personas con la enfermedad de la depresión, pues tienen más acné y tienen, pues eso, determinadas manchitas en la propia piel, ¿no? Entonces sí que es importante cuando llegamos a notar, en este caso, algún tipo de síntoma de dermatitis, pues que vayamos incluso al médico, ¿no? Para ver si solo se produce por esto. Bien. La pérdida del apetito, que es todo lo contrario, ¿no? De comer muchísimo, pues es un poco el caso que comenté. Esta chica se alimentaba con una pizza diaria, Juanjo, pero del gato. O sea, imagínate, me comentaba que se iba a la cama con hambre por la noche. O sea, le sonaban las tripas, pero era tal su depresión que no quería levantarse a cocinar. ¿Vale? Entonces se pierde totalmente el apetito. Sin ganas de sexo. Claro, tampoco tienes... no te apetece de compartir nada con nadie, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, esa parte más íntima también tuya, pues tampoco te lo vas a plantear de compartirlo, ¿no? Exactamente. Y también ya sabes que con una depresión tienes la autoestima baja, ¿no? Entonces, líbido más bajo también. Exactamente. Entonces, la autoestima, líbido, no soy lo suficiente atractivo o atractiva y nadie me va a hacer caso y no quiero que nadie se acerque a mí. Bueno. Bien, vamos a ver unos casos, Juanjo. ¿Cuál quieres leer tú? Venga, el primero lo leo yo. Venga. Bajón o depresión. Es lunes y siento que no tengo energía para empezar la semana. No tengo ganas de ir al trabajo porque mi jefe me exige demasiado. Consigo levantarme de la cama a la hora de la comida. Me echo unas risas con mis amigas y por la noche me encuentro mejor. Vale. El siguiente caso. Llevo varias semanas con fatiga. No tengo ánimo para hacer la compra. Por las noches me acuesto sin comer y con hambre porque no me apetece preparar nada. Me cuesta mucho concentrarme y tardo más de lo normal en realizar mis actividades de la vida. Bueno, ¿cuál crees que es o cuál crees que no es? Bueno, ya con solo el tono de voz que he puesto yo. Bueno, espera, que esto, Juanjo, es aquí el anterior, ¿no? Previous. Bueno, esta que está aquí, ¿cuál creéis que es? Mira, ahí hay una persona participando que dice ahí, la primera es depresión y la segunda es bajón. ¿Estás de acuerdo? Fíjate que también, no, lo hemos hecho claro y con el tono, ¿eh? Creo que nos está tomando el pelo. Sí, yo creo que también. No, es todo lo contrario. El primer caso es una situación puntual y el segundo caso ya es una depresión.
Bien, aquí está la fórmula, Juanjo, de la que hemos estado hablando para saber si tienes depresión, que es la fórmula 5/9 síntomas durante 2 semanas consecutivas. Y la fuente es del doctor Salvador Kim Yuan, no sé cómo se pronuncia, su jefe de psiquiatría del PIANI e investigador del CONICET. Esto es en Argentina. Entonces, tenemos aquí 9 síntomas. Si tienes 5 de esos 9 síntomas durante 2 semanas, entonces tienes depresión y tienes que actuar inmediatamente. La primera es tristeza o humor deprimido. La segunda es disminución en actividades que antes eran placenteras. La tercera, disminución o aumento significativo de peso, cambios de 5% del peso corporal o más por mes. La cuarta, insomnio o sueño excesivo. La quinta, retardo o agitación psicomotora. La sexta, sensación de fatiga o falta de energía corporal. La séptima, sensación de no valer como persona o de culpa inapropiada. La octava, disminución en la capacidad para pensar y concentrarse o dificultad para tomar decisiones. Y la novena, pensamientos recurrentes de que no vale la pena vivir la vida o fantasías sobre cómo quitarse la arena. ¿Vale? Juanjo, insistimos, si tienes 5 de esos 9, entonces depresión. Al médico inmediatamente, exacto. por favor. Bien, ¿y ahora qué hago, Juanjo? Si tengo estos 5 síntomas. Gran pregunta. Lo primero es ser un valiente, una valiente y tener ese autocuidado con una misma o con uno mismo, ¿no? Y pedir ayuda en este caso, ¿no, Mercedes? Claro que sí. ¿Y qué podemos como ver? Como Obama, ¿no? Exacto. Que ha pedido ayuda para llegar a ser presidente. Totalmente. De hecho, los grandes, si os fijáis, siempre tratan de rodearse de gente que siempre les pueda hacer mejor, ¿no? En este caso Obama, fijaos si al final se juntó tanto con coaches como con psicólogos, ¿no? Exactamente, que le enseñaron a hablar fantásticamente. ¿Qué podemos encontrar entonces aquí, Mercedes? Bueno, en primer lugar es definir lo que tengo. Entonces, por un lado tenemos bajón o depresión. Bueno, por un lado tenemos que distinguir si tenemos un bajón o una depresión. Exacto. Vale. Si nos ha pasado algo, una situación puntual, pues tenemos un bajón. Y en cambio, si tenemos los 5 de los 9 síntomas que hemos mencionado en la diapositiva anterior, tenemos una depresión. Y entonces, una vez que sabes lo que tienes, bajón o depresión, tienes que buscar ayuda. Y aquí tenemos 2 figuras, o puede ser una sola figura, Juan. Porque pues sí. Tenemos psicólogo coach. Exacto. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, cuéntanos. Bueno, haciendo un poco marca nuestra también, claro. Nosotros somos psicólogos coaches, ¿vale? Psicólogos expertos en coaching, y ahí sí que podemos contar con un abanico tanto para trabajar esa parte más terapéutica como es la depresión, ¿no? Y por otro lado también podemos, en este caso, encaminar a esa persona una vez que hemos trabajado, como decíamos anteriormente, como el foco era más bien negativo, hasta que no trabajemos ese foco y sea más claro, no podemos trabajar otros objetivos, ¿no, Mercedes? Exactamente. Y después sí que encontramos, pues, el que solo es psicólogo y puede trabajar terapéuticamente, ¿no? Y no por ser psicólogo quiere decir que domine la metodología coaching, ni mucho menos. Y después sí que encontramos también grandes coaches que trabajan la metodología coaching y que sí que pueden trabajar no a nivel terapéutico, ni mucho menos, pero sí de cara a objetivos. Exactamente. Muy bien, pues entonces ya podéis decidir psicólogo coach, psicólogo / coach o psicólogo coach, todo junto, ¿no? Es vuestra decisión. Bien, vamos a ver algunas soluciones para los bajones, porque tenemos un plan de acción. Juanjo, los coaches nos caracterizamos porque sin plan de acción no tiene ningún sentido, una charla interesante, pero si no nos ponemos metas, no tiene sentido hablar de todo esto. Y bueno, y después otro es, hablo con mi jefe. Bueno, pues, espérate, vamos a ver si nos saltamos algo. Nos hemos saltado ahí algo, ¿puede ser? No. ¿No? Vamos a ver, creo que está relacionada con las historias que hemos leído. Bien, vamos a seguir retrocediendo. Mira qué bien. El lunes siento que no tengo energía para empezar la semana. No tengo ganas de ir al trabajo porque mi jefe me exige demasiado. Esto es una solución para el bajón. Consigo levantarme de la cama. A la hora de la comida me echo unas risas con mis amigas y por la noche me encuentro mejor. Entonces, lo que estamos leyendo ahora es una solución para el bajón de este caso. Y, ¿qué prefieres? ¿Leemos el de la depresión nuevamente? Vale.
Bueno, la depresión, o lo voy a leer hoy, ahora con el tono de voz normal. Llevo varias semanas con fatiga, no tengo ánimo para hacer la compra. Por las noches me acuesto sin comer y con hambre porque no me apetece prepararme nada. Me cuesta mucho concentrarme, tardo más de lo normal en realizar mis actividades. Bien, vamos a ver la solución para el bajón al establecer un objetivo. Entonces, tenemos hablar con el jefe, podría ser una de Una de las las opciones, opciones. el cambio de trabajo, podría ser otra. Claro. Cambio de actitud es muy importante, ¿no? Sí, sobre todo a la hora de enfrentarte a ella, ¿no? Y después, sobre todo, un cambio de puesto, porque a lo mejor también podemos encontrar una satisfacción con un puesto distinto, ¿no? Exactamente, o mejor mi formación profesional, ¿no? A lo También. mejor mi jefe no me está prestando o no me está tratando como yo quiero porque no tengo la suficiente formación. Bien, vamos a ver la solución para la depresión, el plan de acción. En el caso que estamos hablando, Juanjo, sería buscar en este caso un psiquiatra, ¿vale? exactamente. Porque necesitamos realmente alguien que nos acompañe del área de la salud, ¿no? Claro, y este psiquiatra o mujeres psiquiatras tienen que dar una medicación adecuada porque hoy en día, Juanjo, hay medicamentos de nueva generación que no producen tantos síntomas como antes. Entonces, es muy importante hablar con tu psiquiatra es tu amigo, explicarle que estás trabajando, en caso de que estés trabajando y que necesitas una medicación que te permita realizar las actividades de la vida diaria. Y luego, el punto número 3, Juanjo, es buscar un psicólogo. Porque dime tú, Juanjo, explícanos, ¿qué pasa si yo voy al psiquiatra y no voy al psicólogo paralelamente? ¿Me dan pastillitas para que se me quite mi a ver, podemos encontrarnos psiquiatras que también tienen la carrera de psicología y sí que trabajan en la parte de cognición, pues mucho más, ¿no? Pero si realmente no se diera el caso, que es un alto porcentaje, sí que es importante buscar a un psicólogo para poder trabajar cognitivamente a nivel terapéutico, bueno, pues esa propia depresión, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera ir creando esos hábitos más saludables y que poco a poco pues podamos otra vez coger esa rutina de nuestro día a día. Exacto. Bien, vamos a hacer unas recomendaciones tomadas del psicólogo Jonathan Rothenberg. ¿Y sabes cuál es lo más interesante de este psicólogo Jonathan Rothenberg? ¿Qué es? Que él sufrió depresión. Fíjate, o sea, que lo ha vivido, o sea, que todavía puede empatizar más con la propia enfermedad. Exactamente. ¿No? Entonces, él hizo una investigación, ¿por qué estoy deprimido? ¿Por qué me pasó esto? No quiero volver a deprimirme y hace 5 recomendaciones. Y la primera de ellas es mayor aceptación y tolerancia hacia los sentimientos negativos. Vamos, el hedonismo. ¿No, Mercedes? Pero ¿sabes lo que pasa, Juanjo? Que estamos viviendo en una época en la que se potencia la felicidad. Si tú te fijas en las páginas de Facebook y todas las redes sociales, dime tú, Juanjo, ¿cuántas personas ponen que se sienten mal? ¿Qué fotos se suben en las redes sociales? Todas son de felicidad, de positivismo, ¿no? Vale, mira, una cosa muy graciosa es esto que voy a hacer ahora. ¿Estás en el metro? Te haces una foto y luego... Sí, y después te vuelves otra vez en tu estado anímico que ya llevabas. Exactamente, entonces los sentimientos negativos, yo creo que hay que cambiar ese término, Juanjo, porque todos los sentimientos son positivos. Totalmente. O sea, si tú vives en un permanente estado de felicidad y de euforia, entonces, algo sucede. Algo sucede y te vas a despistar también. O sea, una persona que está completamente feliz, absolutamente eufórica, pues en el trabajo no puede haber tampoco... objetividad tampoco, ¿no? Con lo cual, al final también deja de ser también un poco inadaptado, ¿no? Exactamente. El segundo punto es abrirse al cambio. ¿Cuánto nos cuesta? Muchísimo. Y si os dais cuenta, es algo tan importante, ¿no? A medida que vamos avanzando, van cambiando cada vez más las cosas. Cambian las tecnologías, ya sea como decíamos antes, con los teléfonos, pero sobre todo nosotros. El cambio de determinadas conductas que hemos creado y las tenemos ancladísimas. Y Mercedes, a veces dicen que prefiero lo malo conocido, ¿no? Que crear nuevos hábitos, ¿no? Exactamente. Bien, ¿cuál es la siguiente? Adaptarse y aceptar nuevas circunstancias, ¿no? Bueno, yo ya siempre estoy hablando que vivimos en un entorno VUCA o VICA, ¿no? Depende cómo quieras decir el acrónimo, ya sea en inglés o en español. Entonces, vivimos en un mundo volátil, lleno de incertidumbre, complejo y ambiguo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un plan y ese plan no puede cambiar. Tengo que adaptarme a las circunstancias, ¿vale? De hecho, lo bonito, ¿no? Al final, Mercedes, también de los planes de acción que vayamos haciendo en distintos
procesos de coaching que se hagan, siempre tiene que tener claro una cosa, nunca es estático. El plan de acción siempre está en movimiento, porque precisamente lo que dice Mercedes, siempre pueden haber cosas que se pueden ir cambiando, ¿no? Y en esa adaptabilidad encontramos también el éxito, ¿no? Pero como cuarto punto, rodearnos de personas que nos quieran, ¿no? Yo me voy a alejar de ti, Juanjo. ¿Sí? ¿Tú no me quieres? No te quiero nada. ¿Por qué rodearnos de personas que nos quieren? Porque de alguna manera estamos también absorbiendo esa energía, ¿no? Ese amor, ese cariño. Incluso en momentos determinados también van a actuar con nosotros como espejo, ya sea para afrontar incluso determinadas creencias irracionales que nos pueden llevar a esa depresión, ¿no, Mercedes? Eso es. Y la última es favorecer el autocuidado. Últimamente estamos hablando mucho de autocuidado porque nos olvidamos de nosotros mismos, cuidamos a los demás, a las personas que nos rodean, pero ya sabes la máxima que existe, ¿no? Ámate a ti mismo y cuando te ames a ti mismo ya puedes amar a los demás, ¿no? Bien, este es un programa de autoayuda de 7 pasos de un querido amigo nuestro, Mr. Martin Seligman, ¿no? El fundador de la psicología positiva, que probablemente muchos de vosotros conocéis, y él ha diseñado este programa de 7 pasos para ser más felices. Y mira, Juanjo, aquí tenemos el paso número 1, el tema de la carta, ¿te acuerdas? La carta. La carta es escribirme una carta incluso directamente a mí, reconociéndome y agradeciéndome pues todo lo que he ido consiguiendo, ¿no? A lo largo de esta vida. Y de alguna manera tomar conciencia no de lo que falta, sino de lo que realmente se está consiguiendo. Exactamente. Y también Martin Seligman dice que el resentimiento no nos sirve absolutamente de nada. Lo vamos a ver en el punto número 7. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que pedirle perdón a una persona y ya no existe la posibilidad de que veas a esa persona, incluso si esa persona ha fallecido, es muy terapéutico que escribas una carta de perdón, ¿no? Sí. Perdón por lo que te he hecho, etcétera, etcétera, y el hecho de escribir esta carta da una sensación de libertad. Hay otra ahí, Mercedes, si me permites, con la carta, que se llaman las 3 cartas, que tienen que ver también con la reconciliación, como decía Mercedes, de mi reconciliación con una persona que puede ser que esté existiendo, pero mi relación con esa persona no me hace sentir bien, y a lo mejor lo que hay que hacer es escribir 3 cartas. Una carta, Mercedes, hacia mí mismo, siendo yo el máximo responsable de la situación que ha sucedido, ¿no? Otra carta hacia la otra persona, siendo la otra persona la que realmente es la responsable de la situación acontecida, y una tercera carta, Mercedes, que es la de la reconciliación. ¿Qué es lo que hacemos? De alguna manera, liberarnos de ese dolor, de esa rabia, de ese enfado, para poder establecer una relación más sana con esa persona. Por lo menos a la hora de mirar nosotros ese tipo de relación. ¿A ti te ha funcionado, Juanjo? Sí, me ha funcionado. Sí, a mí también, así que somos testigos, damos fe de ello. Luego, el segundo punto es el diario. Pues yo confieso aquí públicamente que desde el año 2011 yo hago un diario de agradecimiento. Y en principio lo que tienes que hacer es escribir 5 cosas por la noche por las cuales sientas gratitud. Y Juanjo, no te imaginas cuántas cosas me salen. ¿Sí? O sea, 20, 25 a veces. O sea, nos pasan un montón de cosas positivas durante el día, pero como estamos focalizados o enfocados en lo negativo, pues entonces... Se nos olvida muchas veces. Te voy a decir que a mí me ha cambiado la vida escribir ese diario, porque me ha puesto con una sensación de agradecimiento y de gratitud ¿no? Y de serenidad. Exactamente. Y bueno, ese diario también puede ser de los éxitos que hayas tenido durante el día, pero lo fundamental es enfocarte en cosas positivas. Luego, yo creo que lo podríamos enlazar con el punto número 3, que es de dar las gracias, ¿no? Y lo podemos pasar directamente al perfeccionismo. Uy, Juanjo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos hacerlo todo perfecto? ¿Y a dónde nos lleva eso, Mercedes? A la frustración. A la frustración, a la comparación de esa frustración, ¿no? Sí, eso se llama perfeccionismo disfuncional. Mira, yo conozco a un
psicolingüista, Juanjo, Ujú. que habla perfectamente, escribe respetando todas las reglas ortográficas, pero él descalifica a todas las personas que no hablan como él. Entonces, la meta que tiene él es irrealista, porque nadie ha estudiado psicolingüística, bueno, de su Sí, sector, pero ujú. la mayor parte de la gente no va a hablar un castellano perfecto. ¿Y Entonces, qué le va a provocar a él? Pues al final que tampoco se adapte muy bien con todo, bueno, con la sociedad en general, hombre, ¿no? no, Estará muy aislamiento. en su gueto, Está en ¿no? su veto el de los lingüistas. Mm. El punto número 5. La conexión, Ujú, ¿no? El conectar, primero, como decíamos antes, con uno mismo, ujú. ¿no? Pero después poder conectar con el resto, ¿no? De las personas que queremos que estén a nuestro lado, ¿no? Exactamente. Mira, Juanjo, que me llama la atención el Ujú. tamaño y el color del punto número 6, pensamientos negativos. ¿Por qué será? Porque es el más recurrente de todos y el que más daño nos hace, Eso es. ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese tipo de pensamientos que muchas veces nos han invadido y no nos han dejado realmente, bueno, pues sentir esa felicidad, ¿no? O simplemente fluir y estar bien, ¿no? Exactamente. Y la séptima, que ya has hablado tú un poco. El perdón. De poco me sirve si al final seguimos teniendo rencor por algo que da igual si uno tiene o no tiene razón, pero lo peor de todo es que nosotros llevemos con nosotros ese perdón. Mm, ¿Por qué? Porque ese perdón sí que nos va a facilitar el arrojar, el abandonar ujú. y el poder estar en este caso presente. Si no, volvemos otra vez a estar con esa parte cognitiva que nos va a hacer pues mucho daño. Eso es. Bien, vamos a ver qué sorpresa tenemos en la siguiente diapositiva, porque ni tú ni yo sabemos lo que va a ¿Qué pasar. es? ¡Oh! Ay, Juanjo, ¡Qué bien! El es día nuestro... 27 de marzo. ¿Qué sucede el Exacto. 27 de marzo a las 7 de la Mira, tarde, me Mercedes? encanta de lo que vamos a hablar, del amor original. El amor original. ¿Quién de nosotros no ha estado o está enamorado? ¿Eh? ¿Quién de nosotros no puedes hablar de amor también, ¿no? Exactamente, Pero, pues yo creo que es un tema recurrente, Juanjo. Fíjate en las conversaciones de los amigos de qué se habla. de amor constantemente. Y si no se habla de amor, ¿qué pasa? Raro, Sí, incluso me parece que falta algo, ¿no? claro que sí, imagínate tú y yo hablando sobre de cosas intelectuales. Exacto, no, qué aburrido. Tenemos que también darnos la posibilidad de también enganchar con temas como puede ser el amor original y que sabemos que de alguna manera, y también por lo que nos habéis ido diciendo en algunos mails que nos habéis enviado y demás, que era uno de los temas que también queríais que tratáramos. Así que amor original, el 27 de marzo, Mercedes Valladares Y Juanjo Álvarez. y yo. Muy bien. Bueno, pues estas son las empresas participantes de Transculturality, Psicología, Coaching y Cultura, Mercedes Valladares, que es mi marca personal. Y abajo tenemos Wheeler Coaching, que es el señor Juanjo Álvarez, que está aquí. Y nuestro gran agradecimiento a We Business Center por cedernos este espacio y darnos la posibilidad de hacer estos. Aquí tenéis nuestros correos electrónicos y bueno, aprovechamos para comentaros que Juanjo y yo estamos facilitando procesos de coterapia y co-coaching. ¿Qué quiere decir eso, Juanjo? Pues que es un momento y una oportunidad el poder contar con profesionales como somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Para poder trabajar cada uno de estos temas que vamos trabajando o que estamos compartiendo con vosotros, pues sobre todo para profundizar más. Exactamente. Bien, pues nada, muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.